Muchachos, buenas tardes. Hoy vamos a seguir hablando de las corrientes en un circuito. En la clase anterior, pues habíamos visto un poquito acerca de qué es una corriente de la ley de Ohm. Hoy ya vamos a mirar las leyes de Kirchhoff. Entonces, las leyes de Kirchhoff realmente son dos, fáciles de entender o digamos muy intuitivas. ¿Cierto? Cuando yo tengo un nodo, por ejemplo, que aquí, la suma de las corrientes que entran y salen de ese nodo, pues me va a tener que dar cero. ¿Cierto? Eso es lo que vean aquí. La suma de las corrientes es igual a cero, entendiendo como positivas las que entran y como negativas las que salen. Si usted las considera todas positivas, o sea, usted indiferentemente dice todas son positivas, porque usted realmente en muchos circuitos no sabe la dirección de las corrientes. Entonces, al final el mismo ejercicio le va a decir pues que las que estaban entrando pues van a quedar positivas, pero las que estaban saliendo nos van a dar negativas diciéndonos que no están entrando al nodo, sino que están saliendo del nodo. En este ejemplo que tenemos acá, si ustedes se fijan, I1 está entrando al nodo y es de suponer que I2 y 3 están saliendo. O sea, yo podría escribir, como les dije al principio, todas positivas. Entonces, I1 más I2 más I3 igual a cero. O yo también podría suponer de entrada que I2 y I3 son negativas. O, esperemos, bueno, sigamos después de ese pequeño lapsus. A ver si este pero funciona. Entonces les decía que uno también puede suponer I2 y I3 de una vez negativas, ¿cierto? Y decir que I1 es igual a I2 más I3. Realmente, pues eso depende de su posición o sea, de su punto de referencia cuando usted esté realizando las ecuaciones, cómo vamos a colocar ese I1 y ese I2. Y la otra ley de voltajes o ley de mallas, pues dice que la suma de los voltajes en una malla también tiene que dar cero. ¿Cierto? Eso también es como muy intuitivo porque lo que nos está diciendo pues es que eh, si yo tengo algunos voltajes, pues si algo está dando un voltaje, en los otros voltajes van a estar cayendo en los otros elementos. O sea, tiene que haber igual cantidad de voltaje que se esté dando y, por ejemplo, las resistencias, igual cantidad de voltaje que se esté recibiendo o que esté cayendo o que se esté gastando, pues por decirlo de alguna manera. Entonces, acá hay una convención de signos que dice que menos a más es positivo y cuando va de más a menos es negativo. La convención de signos que más se usa no es esta, es la contraria, que cuando va del positivo al negativo, el voltaje es positivo y cuando va del negativo al positivo, el voltaje es negativo. Eso, eso no va a interferir tanto o no nos va a cambiar nuestra forma de ver nuestro sistema. ¿Cierto? Por ejemplo, entonces en este caso yo tengo esta corriente circulando. Entonces en B1 pasa de negativo a positivo, entonces menos B1. Aquí en R1, entonces es positivo, negativo, entonces más el voltaje que cae en R1, más el voltaje que cae en B2, más el voltaje que cae en R2, más el voltaje que cae en R3, debería ser
igual, pues, o pasando al otro lado, debería ser igual a este voltaje. Hay que tener en cuenta estas fuentes de voltaje. Por ejemplo, aquí tengo dos. Entonces, ¿qué signo tienen? No porque esta sea una fuente de voltaje siempre va a ser positiva, o no porque esta sea una fuente de voltaje siempre va a ser negativa. Ahí con respecto a lo de las fuentes de voltaje tenemos, vamos a tratar de analizar. Hay que recordar que las fuentes de voltaje son elementos físicos. Cuando yo les digo elementos físicos, por ejemplo, cuando usted tiene una fuente de voltaje, entonces este es el positivo y este es el negativo, la rayita pequeña por, digamos, por estándar, pues se considera negativo. Yo aquí tengo otra fuente de voltaje, las voy a unir para que estén en paralelo. Y entonces supongan que esta fuente de voltaje es más pequeña. Voy a colocar yo siempre que voy a hacer una medida de voltaje, necesito referenciar esa medida de voltaje. O sea, el voltaje, recuerden que el potencial no se mide en un solo punto. El potencial realmente es una diferencia de potencial, ¿cierto? El potencial gravitacional, el potencial eléctrico. Entonces, cuando yo tengo aquí el potencial, yo tengo que tener una referencia. Lo más común, cuando ustedes van a medir el voltaje entre por ejemplo, una resistencia, entonces yo quiero medir el voltaje entre el punto A y el punto B, lo más común es decir que uno de las terminales es cero y el otro pues me va a dar el voltaje con respecto a ese cero que acaba de medir. Entonces un dibujo muy común es la Tierra, que esto significa que esto es el cero para medir el voltaje. Entonces supongamos que aquí tengo un más, un menos, y que B es mayor que este B. Si este B, este de acá, es más grande que este B de acá, entre estos dos puntos hay una diferencia de potencial. Y entonces, ¿qué van a tratar de hacer los electrones? Pues pasar del potencial más alto al potencial más bajo. Como estos son elementos físicos, ¿cierto? Aquí tiene una corriente que está tratando de salir y una corriente que está tratando de entrar. Uno terminará por dañar una de las dos fuentes. Cuando uno coloca fuentes en paralelo, cuando yo coloco fuentes en paralelo, yo tendré que asegurar que todas las fuentes valgan lo mismo para que aquí en la diferencia de potencial pues sea la que yo quiero, ¿cierto? Coloquemos nuestra referencia a tierra y entonces como esa diferencia de potencial vale lo mismo, pues no va a haber corrientes, digamos, entre las espurias, entre las fuentes. Eso de alguna manera hay fuentes pues que pueden lograrse de esa manera, pero hay que tener en cuenta esas corrientes que pueden pasar. Entonces no es muy común que uno tenga fuentes de voltaje de esta manera. Entonces usted puede tener fuentes de voltaje con resistencias por aquí atravesadas, ¿cierto? Que donde las resistencias caigan esa diferencia de potencial. Ese tipo de cosas se lo encuentra mucho uno realmente en ejercicios, pero como yo estoy diseñando mi circuito, tiene que ser una necesidad muy específica para que yo haga para que yo tenga varias fuentes en el mismo circuito. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una fuente de corriente, perdón, una fuente de voltaje en serie? Pues cuando yo tengo una fuente de voltaje en serie,
pues lo que, si ustedes se fijan, por ejemplo, digamos que esta es de 5 voltios y que esta es de 6 voltios, entonces aquí está menos, entonces perdón, así no, aquí está el más de esta y aquí está el menos de esta, pueden pasar varias cosas. Dependiendo usted cómo mida, vas a obtener diferentes voltajes. Por ejemplo, si usted coloca su tierra aquí y entonces mide entre estos dos puntos, le da un potencial de 5 voltios. Si mide entre la tierra y este punto, cuando yo digo este punto, pues es este, vas a obtener 6 más 5, 11 voltios. Pero entonces ahora, ¿qué pasa? Yo les decía que puedo tener varios sistemas. Y es que yo tengo mi fuente, esta de aquí de 6 voltios, más menos 6 voltios, más menos, y esta de 5 voltios. Y ahora la tierra la coloco aquí en la mitad. Eso quiere decir que si yo mido entre este punto, pues, o sea, aquí voy a obtener 6 voltios. Pero si yo mido entre la tierra y este punto, ahora ya voy a obtener menos 5 voltios. ¿Por qué voy a tener menos 5 voltios? Porque la tierra es más positiva que este punto que está en el menos de la fuente. Entonces, por ejemplo, en la universidad nosotros tenemos fuentes de 5 voltios. Entonces aquí está el más, aquí está el menos, y esto es una fuente de 5 voltios. Se van a dar cuenta en, en algunas ocasiones que vamos a necesitar fuentes, lo que llaman fuentes duales, 5 voltios. ¿Qué es una fuente dual? Una fuente dual es una fuente donde yo pueda sacar el voltaje positivo y el voltaje negativo, o sea, más 5 voltios y menos 5 voltios. Entonces, ¿qué hago? Coloco otra fuente de 5 voltios. Aquí está el lado negativo, aquí está el lado positivo y uno estos dos lados. Y este ya va a ser mi tierra. Entonces, este quedó a más 5 voltios y este quedó a menos 5 voltios. Y ese tipo de armado es muy común. Bueno, hablando también de fuentes, que a nosotros nos interesa es en los equipos, la instrumentación. Aquí hay varios errores, o bueno, creo yo, espero que no los tengan ustedes, que cometemos a la hora de tomar un equipo de estos. Hay unos equipos en los que usted puede regular la corriente, ¿cierto? Entonces aquí, este es para regular el voltaje y este es para regular la corriente. Entonces aquí está el voltaje y aquí está la corriente y aquí está el positivo y el negativo de la fuente de mi fuente. Pues vamos que si parezca una fuente, es que eso antes me parecía como una cara. Y supongamos que aquí tengo una resistencia. Entonces tengo una resistencia R y entonces por aquí va a pasar una corriente. Recuerden que la corriente va, los electrones van del positivo al negativo,
pero es más común dibujarla del negativo al positivo. Entonces viene una corriente I. ¿Quién es el que da la corriente I? Recuerden la ley de Ohm, o tal vamos a escribir, voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, aquí ustedes llegan y tienen una perilla, y esa perilla la empiezan a colocar, y entonces le colocan, por ejemplo, 1 amperio. Eso no quiere decir que por aquí vaya a pasar 1 amperio. Cuando ustedes en estos equipos colocan 1 amperio, lo que quiere decir es que el equipo le va a dar hasta 1 amperio de corriente si es necesario. O sea, esto llamémoslo no la corriente, llamémoslo la corriente máxima que puede dar el equipo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que cuando este circuito le pida 1 amperio y un poquito, él ya no lo va a dar más. Él ya no va a dejar que siga subiendo usted el voltaje para que la corriente suba. Miren, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. O sea que la corriente está fijada por el voltaje. Entonces usted puede ir subiendo el voltaje de tal manera que la corriente también vaya subiendo, pero cuando llegue a 1 amperio ya no le va a permitir subir más el voltaje. Si usted, eso es muy útil para proteger un circuito. Por ejemplo, usted aquí tiene un LED es un bombillo, un diodo, es una especie de diodo que emite luz. Entonces yo aquí tengo mi LED y yo por ese circuito no pueden pasar sino 500 miliamperios. Entonces yo quiero estar muy seguro de que por el circuito no va a pasar sino 500 miliamperios. Entonces en la corriente del equipo coloco que solamente pase 500 miliamperios. Supongamos que la resistencia es igual a 100K, o sea, 100 kiloohmios. Y estas máquinas como máximo llegan hasta 30 voltios. Hay unas que de pronto llegan hasta más, pero esta como máximo llega hasta 30 voltios. Entonces calculemos cuál sería la corriente máxima. Entonces serían 30 voltios dividido 100 kiloohmios. Un 0 se va con un 0 y esto me queda 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 amperios. O sea que si yo coloco el voltaje en mi máquina en 30 voltios, la corriente que va a pasar por el LED y por la resistencia es de 0.3 miliamperios. O sea, ni siquiera tengo que usar esta protección. Él nunca va a llegar hasta aquí. A medida que de pronto yo vaya bajando la resistencia, de pronto, si es necesario que yo vaya teniendo en cuenta esta parte de la corriente. Pero no, hay como una mala concepción ahí. Muchas personas, o estamos acostumbrados a creer que si yo coloco aquí 3 amperios, automáticamente van a salir por aquí 3 amperios. Vamos a un error común con el cuerpo humano. El cuerpo humano también representa una resistencia. Él también representa una resistencia a la corriente eléctrica, o sea que una resistencia R. Entonces yo le coloco un voltaje, B,
y en este aparato le colocamos, por ejemplo, 3 amperios. Y entonces la persona cree que le van a pasar automáticamente 3 amperios. Eso ustedes saben, 3 amperios, si le llegan a pasar a una persona 3 amperios, seguramente que lo matará porque se necesita muy poquita corriente para matar a una persona. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces, profe, cuidado con esa máquina que usted le colocó 3 amperios y de pronto lo mata. No, la máquina no da sino 30 voltios. Y la resistencia de un ser humano está por los 20 megaohmios. Ensayen, sí, por lo menos 5 megaohmios. Con 5 megaohmios pasa alrededor de un microamperio. O sea que esta maquinita no te va a hacer nada. Hagan la cuenta con 5 megaohmios y 110 voltios que entrega EPM. La corriente que pasa por el cuerpo es muy pequeña, pero uno siente un corrientazo, ¿cierto? Uno siente un corrientazo bastante fuerte. Eso para que más o menos calculen de cuánto es las corrientes que uno siente, ¿cierto? Que son muy pequeñas y que las corrientes grandes pues sí nos pueden hacer daño, pero que estas fuentes, aunque digan 3 amperios, no nos van a dar 3 amperios, ¿cierto? La máquina solamente va a dar la corriente que la resistencia está pidiendo pues a través de la ley de Ohm.